puede ver, no, ingeniero? Bueno, buenos días. Sí, de mi parte se puede ver bien. Ok. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a explicar acerca... Ay, perdón. Nosotras vamos a explicar acerca de los envases metálicos. El grupo está conformado por Aguilar Ledesma, Lucía Mercedes, Callejas Galvis Ricardo, Puro Bustamante Jessica y mi persona, Alcocer Viachero. Para empezar, vamos a explicar un poco acerca de la historia del envase metálico. El cómo fue que se empezaron a producir y a utilizar envases metálicos para almacenar en ellos alimentos. Bueno, básicamente esto surgió con la necesidad de enviarles alimentos a las tropas revolucionarias de Francia durante la guerra, cuando estaban en revolución, ya que estos, al enviarles alimentos, esos alimentos perecían muy rápido. Entonces, el revolucionario francés Napoleón Bonaparte estaba preocupado sobre cómo podría alimentar a sus tropas durante más tiempo en la guerra, entonces ofreció una recompensa para todos aquellos que podrían darle solución a ese problema. Y fue así como fueron yendo las ideas. Para empezar, en 1795, el inventor francés Nicolas Francois Appert, que era un chef francés, él tuvo la idea de que se podría conservar los alimentos durante más tiempo, conservando lo que son sus cualidades nutritivas, en recipientes de cristal, cerrándolos estos herméticamente, y a esos recipientes los sometía a un tratamiento térmico que en ese entonces era el calentamiento en agua hervida por largo tiempo. De esa manera podría eliminar microorganismos que se encuentran en el alimento y conservarlo por más tiempo. Luego, más adelante, en 1810, Peter Durand presenta al registro una patente, al cual llamó método para preservar alimentos por largo tiempo en vasos de cristal, cerámica, metales o materiales apropiados. En esta patente, Durand explica que el utilizar envases de hojalata era más beneficioso en comparación de utilizar los frascos de cristal utilizados por Appert, ya que estos de aquí tenían una mayor resistencia térmica, tenían mayor resistencia a la corrosión y hacían que el alimento durara más. Luego, en 1813, Brian Duncan y Hall enviaron como carácter de prueba esas latas con alimentos al ejército y a la Marina de Gran Bretaña, para así poder alimentar a sus soldados y que estos alimentos no se deterioraran. Luego, en el año 1819, 24 y 26, el contraalmirante inglés y explorador del Ártico Edward Parry comprueba que el almacenar alimentos en estos recipientes sí hacían que estos alimentos se preservaran y no se degradaban tan fácil. Luego, en 1846 a 1850, con los aportes de Allen Taylor y Henry Evans, se realizan lo que son las mejoras en las producciones de latas. Estas fueron las primeras que se producían por allá por ese año. En 1861, Peyer en Francia obtuvo lo que es una patente de una máquina engatilladora. Con esta máquina se podrían prefabricar lo que eran las tapas que se colocaban sobre la abertura de las latas. Luego, en 1883, la empresa Norton Brothers Company de Chicago inventó una formadora de cuerpos Brody Maker semiautomática. Esta podría producir hasta 40 de esos envases por día. En 1914, cuando se inicia con la Primera Guerra Mundial, nuevamente las latas de conservas van a tener un lugar predominante. En 1945 se inventan lo que son las latas de aerosol, cuyos colores primeros eran los de aluminio. En 1948, las bebidas carbonatadas en latas de hojalata. En 1958 ya se inventan lo que son las primeras latas de aluminio. Estas, por ejemplo, eran almacenadas principalmente en un principio para lo que son cervezas. Luego, en 1960 a 1970, se desarrollan lo que son las latas de 2 piezas. Para el 2001 se realiza el ahorro de acero, se podría ahorrar hasta un 10%, una mayor resistencia y mayor capacidad de vertido. Tenemos que tomar en cuenta que al ahorrar o al reciclar el acero, este podría simplemente fundirse y volverse a fabricar con él nuevos aceros o nuevos envases metálicos. En 2010, básicamente las latas de acero cumplen 200 años de historia y evolución, mientras que las de aluminio llegan a cumplir 50 años. Bueno, aquí tenemos un video corto de cómo explica el origen de la lata. Hoy Joe no conoce casi nada sobre los orígenes de su desayuno o de los modales en la mesa de sus antepasados. Hasta el siglo XVIII se consideraba que los cubiertos eran poco viriles. La mayoría de los hombres usaban sus manos. Durante casi toda la historia de la humanidad, la conservación de la comida fue uno de los problemas más difíciles y letales.
hasta la llegada de los tarros que le permitieron a unos pocos países tomar el mundo por asalto. Más poderoso que la espada, el envasado. Joe se burla del perro. Hoy, los enlatados son artículos domésticos tan comunes que a menudo olvidamos su importancia. Pero hubo un tiempo, no hace mucho, cuando el mundo entero reverenció el poder del humilde tarro. ¿Cómo la comida envasada cambió la guerra para siempre? Los ejércitos dependían de los alimentos y los comandantes por siglos tuvieron dificultades para mantener sus tropas bien alimentadas mientras marchaban en distintas tierras extranjeras. Era un enorme problema para cualquier ejército que intentara ir a una guerra o conquista durante un periodo de tiempo. La comida se descomponía, se escaseaba o acababa. Era un inconveniente. Para muchos ejércitos, tener un acceso a un buen suministro de alimentos era más importante que tener un armamento superior o ser valientes. Napoleón estaba tan obsesionado con la idea de conservar la comida para sus tropas, que en 1795 ofreció una recompensa de 12.000 francos, cerca de $40.000 actuales, a cualquiera que sugiriera una solución. En 1810, el premio se lo ganó un chef francés llamado Nicolas Appert. La innovación de Appert fue colocar la comida en botellas selladas. El calor destruía los microorganismos que ocasionaban la descomposición y además generaba un sello al vacío que impedía que se formaran nuevos microorganismos. Appert presentó al mundo su invento con una dramática campaña publicitaria. Implicaba conservar una oveja entera. La invención europea del envasado le permitió a un continente expandir su poderío en unas pocas colonias a casi todo el mundo. El siglo XIX fue de verdad la era del imperialismo clásico, cuando el poder europeo intentó colocar al resto del mundo bajo su dominio. Los europeos se llevaron la comida envasada a los ambientes más inhóspitos de todo el mundo. Fueron al Polo Norte, escalaron montañas, cruzaron desiertos, todo esto en compañía del jamón endiablado, Underwood. Bueno, los exploradores del Ártico querían llevarse algo cálido para esos días fríos en esa región, así que tener guisantes de verdad les levantaba la moral, los hacía sentir mucho mejor. Aunque aún seguían habiendo problemas con el envasado, uno de los mayores era la contaminación por plomo, que contribuyó con la muerte de los 129 exploradores en la expedición Franklin de 1845. Apartando el plomo, las latas se desempeñaban sobre lo esperado. 100 años más tarde, una de las latas selladas fue descubierta, y al abrirla, la comida no estaba descompuesta. El no usar plomo como sellador resolvió uno de los mayores problemas de los enlatados. Pero antes de que pudieran convertirse en el exitazo que son hoy, debían superar un obstáculo más. ¿Cómo abrirlos? Las primeras latas fueron hechas de hierro y pesaban más que la comida que contenían. Los métodos de apertura sugeridos eran laboriosos y requerían el uso de herramientas. Se recomendaba usar un martillo y un cincel, pero los soldados, que eran los que usaban las latas, no los tenían a mano. Algunos trataban de abrirlas con las bayonetas. Otros las aplastaban con rocas. Unos pocos valientes y muy creativos demostraron que a veces la necesidad es la madre, no del ingenio, sino de la estupidez. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense resolvió este problema, creando su propio abrelatas, el P-38. Oye, Charlie, ¿quieres cambiar esto por dulces y cigarrillos? Si le sumas café, haremos un trato.
Los abrelatas domésticos de fácil uso vieron la luz casi un siglo después de la aparición del primer modelo. Menos de 50 años después de eso, los astronautas estaban usando los abrelatas en el espacio. Bueno, como pudieron ver en el video, básicamente cuando nosotros o los humanos estamos frente a un problema o una necesidad, siempre buscamos darle solución, como lo fue aquí la invención de los envases metálicos para poder conservar los alimentos durante más tiempo. Ahora la definición de los envases metálicos. Un envase metálico se define en términos generales como un recipiente rígido a base de metal para contener productos líquidos, sólidos o gaseosos. Y estos pueden además cerrarse herméticamente. El envase metálico actúa como una barrera entre el contenido y el medio externo. De esa manera puede proteger el alimento contra la entrada de luz ultravioleta, de oxígeno y también de microorganismos, los cuales podrían deteriorar el alimento. Dentro de las propiedades de los envases metálicos tenemos la hermeticidad. Los envases metálicos son herméticos, ya que son una barrera perfecta entre los alimentos y el medio ambiente. También tienen lo que es estabilidad térmica, ya que permiten someter a los alimentos que se encuentran enlatados a un proceso térmico sin ningún problema, como por ejemplo la pasteurización para así eliminar microorganismos nocivos. Tienen posibilidad de impresión, ya que pueden imprimirse a gran velocidad diferentes diseños de alta calidad. Tienen integridad química. Esto quiere decir que existe una mínima interacción entre estos envases y los alimentos que contienen, ayudando de esa manera a conservar lo que es su color, su aroma y su sabor. Tienen calidad magnética, es decir, que se pueden separar fácilmente los que sean envases desechados de otros desperdicios con ayuda de imanes, ya que estos serán atraídos por el imán. Tienen resistencia mecánica, ya que tienen una alta resistencia a lo que es el impacto y al fuego. De hecho, en estos mismos envases se pueden esterilizar los alimentos y tienen una versatilidad de diseño. Es decir, que se pueden realizar una infinidad de formas y tamaños. Partes de un envase metálico. Como ejemplo, tenemos el típico envase de hojalata que puede contener alimentos como, por ejemplo, el choclo. Una de sus partes es la tapa, la cual es la parte del envase que se encuentra unida al cuerpo, esta parte superior. Tenemos la soldadura, que es una unión que se hace mediante soldaduras. El cuerpo embutido, que constituye una sola pieza en el fondo. Luego tenemos el cuerpo, que básicamente engloba todo lo que es entre el fondo y la tapa del envase. El remache, que es esta unión obtenida doblando el borde. Luego tenemos el cuerpo con costura, que vendrían a ser los extremos que se unen con costuras, que vendrían a estar en estas partes de acá. En esta imagen no se aprecia mucho. Y más adelante ya se explicarán sobre los tipos de costura. Otro ejemplo tenemos el envase de aluminio, que es el típico envase que se utiliza para almacenar cerveza o cualquier otro tipo de bebida gaseosa. Una de sus partes es la tapa. Esta es una pieza en forma circular en la parte superior. Luego tenemos la lengüeta, que es la parte más pequeña del envase. Esta cosita de aquí. Esto nos sirve para abrir fácilmente el envase y poder consumir la bebida. Luego tenemos el cuello, la base, o también conocida como domo, y el cuerpo del envase, ¿no? Que va desde la base hasta la parte superior. Luego tenemos la composición del envase metálico. Bueno, la hojalata está constituida por 5 capas de interior a exterior y cada una de ellas tiene una función diferente. La primera es el acero base o el acero libre, la cual proporciona una rigidez al material. También tenemos la aleación de hierro estaño y el estaño metálico, los cuales actúan como barrera frente a la corrosión, y este último también ayuda a la soldabilidad. También tenemos la película de pasivación, la cual, según su naturaleza, mejora lo que es la resistencia de la hojalata. Y también permite lo que es la adherencia de barnices, de tintas, entre otros. Y por último, la película de aceite, la cual protege la lámina de la humedad del aire y hace que sea más fácil su manejo. Como un comentario en este punto, podríamos decir que los envases de acero tienen una característica única, y es que esos envases son magnéticos. Quiere decir que si yo coloco un electroimán sobre un flujo de basura, se van a atraer a él todos los que sean envases de hojalata, debido a esa característica. Ventajas y desventajas de los envases metálicos. Entre sus ventajas, este es un excelente
un excelente protector de alimento contra la contaminación y factores ambientales. Estos envases son herméticos e inviolables, quiere decir que si yo lo abro, no hay forma de que no se pueda apreciar que ha sido manipulado. Luego está la resistencia a la esterilización y a altas temperaturas. Su costo es bajo cuando se utiliza espesores delgados. No se oscurece en presencia de compuestos azufrados. Conserva los alimentos en forma higiénica. También protege lo que son los valores nutritivos de los productos envasados debido a su resistencia química. También conserva los alimentos sin recurrir a la refrigeración. Entre sus desventajas es que los envases se pueden deformar o deteriorar durante su manejo. Los usos de espesores mayores a la hojalata incrementan su costo y también pueden haber problemas de corrosión, es decir, que estos envases podrían oxidarse. Los líquidos pueden causar el deterioro del metal y algunos pueden alterar el sabor de su contenido. Características de los envases de metal. Los envases metálicos más comunes son aquellos donde se emplea el acero dulce, la hojalata, el acero recubierto de estaño, aluminio y cromo. Entre sus características más comunes tenemos que estos envases son herméticos y es por ello que son uno de los mejores envases para alimentos, ya que mantienen lo que es su frescura y no pierden sus cualidades nutritivas. Otra de sus características es que es opaco. Esto es muy importante en estos envases, ya que la opacidad impide que se destruyan las vitaminas, y estas se ven afectadas por la luz. También son materiales resistentes. Sabemos que el metal es un material que tiene alta resistencia al impacto y a los golpes. Son decorables e inviolables, quiere decir que si yo lo abro, esto se puede apreciar fácilmente, no hay forma de cómo ignorar este hecho. Y también son materiales reciclables. Por ejemplo, yo podría reutilizar el 100% de este material una vez ya cumplido su uso para poder fabricar nuevo acero. Envases de metal en la agroindustria. Los envases de metal usados en la industria alimentaria son generalmente la hojalata electrolítica, que es una lámina de acero blando. Por ejemplo, son los que se almacenan productos como el choclo. También tenemos la lámina cromada, por sus siglas TFS, que significa acero libre de estaño. Aquí se podrían contener sardinas, por ejemplo. Y las de aluminio, que son las típicas latas de cerveza. Propiedades de los envases de metal. Entre sus propiedades sensoriales es que son envases brillantes e inodoros. Con inodoros queremos decir de que no pierde lo que son sus propiedades organolépticas ni el sabor de los productos que están ahí envasados. También permite ser impreso en litografía con un resultado de muy alta calidad debido a su facilidad de impresión. Entre sus propiedades físico-químicas es impermeable a los gases, vapores, líquidos y luz, lo que garantiza la conservación de los alimentos, incluso en almacenamiento prolongado. Se puede llenar en frío, caliente y se puede esterilizar y pasteurizar. En el caso de los envases de hojalata se debe tener cuidado con lo que es la corrosión, ya que estos se pueden oxidar. Las propiedades mecánicas. Es rígido y resistente a presiones internas, así como a altas temperaturas. Cuando el envase se encuentra lleno y tapado, es un material autoportante, resistente a los esfuerzos de compresión, lo que permite un buen manejo durante el almacenamiento de los productos. Los envases vacíos son delicados y deben protegerse de los golpes fuertes. Sus propiedades ecológicas. Como ya he mencionado, es 100% reciclable y puede ser reutilizado un sinnúmero de veces sin perder sus propiedades. Con ellos mismos se podría fabricar nuevamente otros productos. Provienen de materias primas no renovables, lo que es indispensable para su recuperación, ¿no? Para poder producir nuevos envases a partir de su reciclaje. Y también son materiales que para ser procesados requieren de un alto consumo de energía. Entre otras propiedades es que se pueden fabricar en varios tamaños y formas debido a su versatilidad. Aquí tenemos un video acerca de las latas de aluminio. ¿Sabías que en nuestro país se fabrican cerca de 20.000 millones de latas de aluminio al año? ¿Sabías que un estudio reciente del Instituto Politécnico Nacional indicó que más del 99% de estas latas se recuperaron para ser recicladas? Así es. En México contamos con un eficiente sistema de separación, recolección y recuperación de latas de aluminio, por su alto valor en el mercado de reciclaje. Muchas familias obtienen ingresos con el acopio de las latas, porque además se identifican y compactan fácilmente. Las latas recuperadas pasan por un proceso donde se convertirán nuevamente en aluminio, que puede ser utilizado para hacer puertas, ventanas, muebles, electrodomésticos,
autos, aviones y hasta cohetes espaciales, pero también, nuevamente, latas. Las latas cuentan con más atributos ambientales, no necesitan refrigeración, son apilables y reducen el consumo de combustible en la transportación. Por si fuera poco, la lata de aluminio mexicana tiene una de las menores huellas ambientales gracias a la eficiencia de nuestra tecnología en los procesos productivos. Solo emite 32 gramos de CO2. No existe hoy en día un mejor ejemplo de economía circular en el mundo. Las latas de aluminio son 100% reciclables, 100% prácticas y 100% eficientes. El aluminio es un material muy noble que jamás pierde sus cualidades. Esa lata que tienes en la mano la volverás a tener por lo menos unas 60 veces más durante tu vida. Antes de comprar una bebida, piensa en la ecología, piensa en el planeta, piensa en tu familia y decide lo mejor. El metal se recicla por siempre. Funciones fundamentales de un envase metálico para alimentos. Los envases metálicos para alimentos tienen como función principal ser una... ¿Sí? Disculpe, solamente una aclaración. En ese corto video que presentó, dice, las latas mexicanas tienen una baja huella ambiental y habló de una cantidad en miligramos de CO2. Ese concepto de baja huella ambiental, ¿qué significa? Nada más significa que sumada todas las etapas en el proceso de fabricación de la lata, la cantidad de gases emitidos en el equivalente a dióxido de carbono a la atmósfera es baja comparada con la de otro fabricante. Y eso es lo que se llama huella ambiental. Es algo que se comienza a medir ahora en todos los procesos de fabricación en el mundo. Frente a los problemas medioambientales que existen, lo que se quiere es baja cantidad de emisión de CO2 a la atmósfera. Entonces, cuando ese proceso es cuantificado y certificado, se llama huella ambiental. Y eso es lo que acaba de decir en el video. Ustedes lo van a escuchar cada vez de una forma más común eso en varios procesos de fabricación. Nada más, muchas gracias. Puede continuar. Ya. De hecho, igual como mencionaba en el video, el aluminio es 100% reciclable. Y de hecho, con 700 latas, si no me equivoco, de aluminio, se puede incluso fabricar una bicicleta. Se puede reutilizar muchas veces ese material. Bueno, funciones fundamentales de un envase metálico para alimentos. Los envases metálicos para alimentos tienen como función principal ser la barrera protectora entre el producto y el medio exterior, por lo que protegen al contenido de posibles agresiones. Por lo tanto, ser una barrera contra el oxígeno del aire exterior. Como un caso extremo sería el envase al vacío. También nos protege frente a la humedad del aire, la contaminación por microorganismos y la luz ultravioleta que podrían degradar los alimentos. Por otro lado, los envases metálicos para alimentos son un perfecto mecanismo de defensa para agresiones físicas o químicas, como por ejemplo los choques que se pueden dar durante la manipulación o durante caídas, el apilado que ocurre durante el almacenamiento, la presión y la temperatura que ocurren durante la esterilización y la interacción química tanto entre el envase y el exterior como el contenido y el envase. Continuando con la exposición, mi compañera Aguilar Lucía va a explicar un poco acerca del control de calidad en envases metálicos. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Continuando con el control de calidad, sabemos que el envase metálico tradicionalmente es el envase por excelencia para la conservación de los alimentos. Su selección es una decisión importante, ya que de ella depende que el producto envasado cumpla con las expectativas de conservación adecuada para mantener en óptimas condiciones las características organolépticas del producto y, por tanto, la completa satisfacción del consumidor final. Siguiente. Como aspectos fundamentales a tener en cuenta, existen 3 requisitos que un envase debe cumplir para garantizar la conservación del producto envasado. Entre ellos tenemos la resistencia física, resistencia química y la hermeticidad. Debe de tener una resistencia físico-química que lo haga adecuado para contener el producto envasado durante su vida útil. Y la hermeticidad que evita que haya una contaminación microbiológica y por tanto una alteración del contenido que puede llegar a destruir sus cualidades. Siguiente. Okay. La resistencia física de un envase viene determinada por la capacidad que tiene el envase a oponerse a la deformación frente a los esfuerzos radiales y axiales a que se somete
durante su procesado a manipulación, de modo que ninguno de ellos fuera originar una ruptura o deformación permanente del mismo. De acuerdo con esto, existen dos componentes que intervienen en la resistencia física, que son la resistencia axial y radial. ¿Siguiente? La resistencia radial viene determinada por la presión en bar, que el envase aguanta sin panelar el cuerpo, es decir, sin implosionar, formando una parte más o menos plana o hundida. Se mide en sentido del radio del cilindro que conforma el envase y determina las presiones a soportar. En el proceso hay que tener en cuenta aquellos factores que intervienen directamente en la disminución o aumento de la resistencia radial. Estos factores son temperatura de cerrado, espacio de cabeza y el proceso de esterilización y enfriamiento. Cada uno de estos factores interviene sobre la resistencia radial del envase de manera distinta. Por ejemplo, la temperatura de cerrado afecta porque a una mayor temperatura de cierre se creará en el envase un mayor vacío debido a la dilatación. Con respecto al espacio de cabeza, afecta de forma inversa. A mayor espacio va a haber una mayor dilatación, pero este espacio está limitado por el peso neto que según la normativa debe de ser inferior al 10% de la altura del envase. Y el proceso de esterilización y enfriamiento, ambos procesos deben ser controlados mediante una contrapresión adecuada para evitar la deformación irreversible del envase por defecto. Siguiente. La resistencia axial se valora de acuerdo con el eje del cilindro que atraviesa la tapa y el fondo y viene determinado por los kilogramos fuerza que es capaz de soportar el envase sin ceder en los procesos de almacenamiento y transporte. Existen 3 factores intrínsecos al diseño del envase que intervienen directamente en los resultados obtenidos en cada una de estas resistencias. Tenemos el espesor del material que actúa aumentando tanto la resistencia radial como la axial, las características mecánicas del acero que mejoran algo el comportamiento de la resistencia radial, aunque no llega a presentar ventajas frente a la resistencia axial. Y el diseño del bordón, que solo se emplea de forma orientativa para la hojalata de simple reducción y no llega a ser un factor determinante. Cada uno de estos factores afecta en mayor o menor grado y de forma particular a la resistencia del envase. Siguiendo. Continuamos con la resistencia química. Los requisitos de resistencia química para los envases tienen que ser valorados fundamentalmente desde los 2 aspectos del envase: contacto interior con el producto y la resistencia a las condiciones ambientales. En ambas condiciones, el comportamiento es distinto según la hojalata se encuentre desnuda o recubierta de algún tipo de barniz. Siguiente. Por ejemplo, si la hojalata está desnuda, es el recubrimiento de estaño el que aporta la resistencia química, mientras que si se emplea algún tipo de barniz, es este el que debe ser adecuado para soportar la agresividad del producto y las condiciones de procesado del envase. Para el interior del envase es preciso el desarrollo de una gama completa de barnices adecuada para el enorme abanico de aplicaciones en cuanto a productos envasados. Estos barnices pueden ser divididos en 3 gamas principales. Tenemos el epoxi fenólico dorado, son barnices tipo O y G, el de porcelana, barnices tipo P y aluminio, barnices tipo A y G. A estos compuestos se los puede ocupar como recubrimiento para dar una capa de color para mejorar la apariencia externa, pudiendo adquirir colores dorados, plateados o blancos. Y es importante dejar en claro que el coloreado de estas sustancias es simplemente un elemento decorativo. Siguiente. Pasamos con el concepto de hermeticidad. Es un concepto importante que tiene que ser valorado bajo 2 puntos de vista distintos. Por una parte, la hermeticidad en sí misma como elemento que aísla química y microbiológicamente el producto envasado del mundo exterior, ya que se puede cerrar fácilmente y aguantar el transporte y manipulación hasta el mercado, sin la más mínima alteración.
Y por otra parte, debe valorarse el concepto de seguridad. El envase metálico, debido a su composición de acero, es un envase inviolable que permite garantizar que llegue al consumidor en las mismas condiciones de cierre que en las que ha salido de la planta envasadora. Cualquier violación de su integridad es irreversible y evidente, por lo que es un envase transparente ante el consumidor. Siguiente. Pasamos con la evaluación del cierre. Estas varían para cada formato y tipo de envase. Por tanto, para enfrentarse con la evaluación de un cierre, se ha de disponer en primer lugar de la tabla de especificaciones completas que el mismo debe de cumplir. Sucede con frecuencia que un cierre aparentemente normal y dentro de especificaciones en sus medidas exteriores presenta al efectuarse un análisis más completo una serie de defectos que lo hacen incorrecto. Por medio de la evaluación o examen adecuado, es posible garantizar o no la hermeticidad del mismo. El examen de un cierre comprende 4 fases, aportando cada una de ellas abundante información tanto cualitativa como cuantitativa. Y estas son, siguiente. La primera fase, que es inspección visual y medidas exteriores. Se debe de inspeccionar visualmente en el mismo la posible presencia de algún defecto de patinaje en un cierre, pico en el montaje, pestaña aplastada, defecto de borde cortante, expulsión de ese compuesto, entre otras. Siguiente. Luego las medidas exteriores, que se las realiza con un instrumento de precisión llamado el pie de rey para medir lo que viene a ser la profundidad de la cubeta, la longitud del cierre y la caída de la unión. En la fase 2 tenemos el desmontaje del cierre. Se debe de cortar y extraer el centro del fondo del envase, al igual que se hace el seccionado de cierre y separado. Siguiente. La tercera fase, que son las mediciones internas, en las que se hace del desprendimiento del gancho de la tapa, medida del gancho de tapa, la medida del gancho del cuerpo, del espesor del cuerpo y del espesor de la tapa. Y la cuarta fase, que es la detección de fugas. Siguiente. Bueno, el control físico a envases se basa en los efectos y tipos de defectos que pueda tener para establecer una clasificación. Los criterios a tomar en cuenta para aceptar o rechazar un envase son los efectos de clase A, que son críticos, con un nivel de calidad aceptable del 0,40%. Estos efectos que inutilizan al envase para uso normal o que afectan a la calidad del producto o del embalaje. Los efectos de clase B, que son mayores, con un nivel de calidad aceptable del 4%, son aquellos efectos que suponen cierto riesgo en los envases que los presentan, pero que en condiciones normales no impiden su uso como tales. Tenemos los efectos de clase C, que son menores, con un nivel de calidad aceptable del 6,5%. Son defectos que afectan a la presentación del envase, sin perjudicar el proceso productivo de la línea ni a la calidad del producto. Siguiente. Bueno, ahora pasamos con los problemas. Solo un momento, por favor. Eso que usted ha estado hablando, lo último, es bien importante. En la penúltima parte, usted ha hablado de algunas partes del envase, tales como los ganchos de cuerpo, espesor, cabalmente eso que está en pantalla. Comienzo un poquito antes. Me gustaría que repita, por favor, eso, y los demás presten atención, porque fíjense, estamos entrando a una parte crítica donde hay una nomenclatura, una terminología que tenemos que identificar qué es qué en una lata. ¿Ok? Un poquito antes, por favor. Bien, comienza por ahí. Dele otra vez, por favor, presten atención las personas. Ok, adelante. Bueno, la evaluación del cierre. Estas varían para cada formato y tipo de envase. Por tanto, para enfrentarse con la evaluación de un cierre, se ha de disponer en primer lugar de la tabla de especificaciones completas que el mismo debe de cumplir. Sucede con frecuencia que un cierre aparentemente normal y dentro de especificaciones en sus medidas exteriores presenta al efectuarse un análisis más completo una serie de defectos que lo hacen incorrecto.
Por medio de la evaluación o examen adecuado es posible garantizar o no la hermeticidad del mismo. El examen de un cierre comprende 4 fases, aportando cada una de ellas abundantes informaciones tanto cualitativas como cuantitativas. Y estas son la primera fase. Disculpe un momento, vaya a la lámina anterior. La primera cosa que su compañera está hablando es un tema de cierre. Aquí llamamos nosotros cierre a la unión de la tapa, es decir, la unión de la parte superior del envase con el cuerpo o el cilindro, ¿ok? En la presentación anterior de su compañera nos han dado las partes de una lata. Entonces, la parte vertical se llama cuerpo cilindro, que fíjense cómo se une con la parte horizontal, que es la tapa, con ese aparatito que está cabalmente apuntando, que se llama cierre. Miren ustedes lo que es un cierre, fíjense en la figura. Un cierre es nada más que el doblamiento paralelo de la chapa horizontal con la chapa vertical, dando vuelta en un ángulo ahí de aproximadamente 360 grados. Esa es una unión física, es una unión mecánica que se tiene que hacer con un equipo que está relacionado a unir ambas cosas. Si es una unión física o mecánica, es una unión fácil es una unión que fácilmente puede salir mal, ¿ok? ¿Y qué quiere decir eso? Que ese traslape entre la tapa y el cilindro no puede tener lo que ustedes ven, la vuelta en 360 grados y la unión íntima entre las dos. Estamos con un problema crítico aquí, ¿ok? Esta es una situación de un control de calidad riguroso que se debe hacer y que infiltrarse este problema nos da una vulnerabilidad total al contenido, ¿ok? Este es uno de los grandes problemas de la lata, es decir, la hermeticidad del cierre, ¿ok? Entonces, ella acaba de decirnos que la evaluación de esto se da en 4 etapas, las cuales nos va a mostrar. Continúe, por favor. Ya. La primera fase, que viene a ser la inspección visual y las medidas exteriores. Lo que se hace aquí es inspeccionar visualmente en el mismo la posible presencia de algún defecto de patinaje en un cierre, pico en el montaje, una pestaña aplastada, defecto del borde cortante y las expulsiones de compuesto. Siguiente. Luego tenemos que realizar las medidas exteriores. Estas aquí se las realiza con un instrumento de precisión llamado pie de rey para medir lo que viene a ser la profundidad de la cubeta, longitud del cierre y la caída en la unión. La segunda fase, que viene a ser el desmontaje del cierre, se debe de cortar y extraer el centro del fondo del envase y se hace el seccionado, que viene a ser una división, ¿no?, del cierre y su separación. Siguiente. La tercera fase, que viene a ser las mediciones internas, se las realiza con el desprendimiento del gancho de la tapa. Luego tenemos que realizar su medida del gancho de la tapa, la medida del gancho del cuerpo, la medida del espesor de cuerpo. Esto de aquí es el equipo, ¿no? Es un calibrador de interiores. Y como noveno, la medida del espesor de la tapa. Y la cuarta fase, que viene a ser una retención de fugas, que se lo hace visualmente. Y bueno, eso también vi en algunos videos, que se ocupa un equipo en donde se sumerge la lata completa en agua, ¿no? Y si hay presencia de burbujas es porque si hay presencia de burbujas es porque la lata presenta fugas. Siguiente. Ya, una más. Bueno, problemas en los envases metálicos. Siguiente. La corrosión. Cuando guardamos una lata de conserva de alimentos durante mucho tiempo, podemos tener la sorpresa de encontrarlo con un hinchamiento anormal, de tal manera que la desechamos. Esta deformación abombada es debida a la acumulación de gas hidrógeno y es una manifestación extrema de la corrosión. Significa el final de la vida útil de la conserva y ocurre por lo general tras un prolongado periodo de almacenamiento. Las consecuencias prácticas de la corrosión son cambios en los atributos sensoriales, tales como color, olor y sabor, pérdida de las características nutritivas del producto envasado,
un desestañado de la hojalata con pérdida de su aspecto brillante que puede llegar a originar el rechazo del consumidor por una presentación inadecuada y la incorporación de iones metálicos, particularmente de estaño, hierro y plomo al producto. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un video acerca de la corrosión de un envase de hojalata. Hola, lo que vamos a mostrar ahora es una conserva que tiene corrosión. Esta corrosión produjo gases en el interior y vemos que incluso llegó a picarse el envase. Esta conserva tiene la fecha estampada aquí en su tapa y es del 9 de abril del 2005. Hoy día es día 15 de noviembre de 2013, entonces han pasado como 8 años. Es una conserva de piñas y nos podemos dar cuenta que aquí tiene unas picaduras porque se ha roto el envase, llegó a perforarse. Entonces vamos a retirar la etiqueta, va a ser lo primero que vamos a hacer. Vamos a retirar la etiqueta. Y no sé si se alcanza a notar que está muy abombado. Entonces aquí retiramos la etiqueta. Y aquí queda al descubierto los sectores en que está perdiendo medio de empaque. Vamos a proceder a abrir esto. Y si ustedes se fijan, ahí está botando medio de empaque. Usamos un abridor sanitario. Está igual un poquito duro de abrir. Aquí vemos que está totalmente ennegrecido el interior y vamos a sacar el contenido. Entonces lo que vamos a hacer es proceder a vaciar el contenido en está totalmente pardeado. Y lo que me interesa es que veamos la parte de adentro. No sé si se nota, está ennegrecido. Ennegrecimiento. Puede ser y está la parte del fondo, también se ha corroído. Se ha salido la primera capa de estaño. Ya hemos lavado el envase y ahora vamos a ver dónde se produjo la perforación. Vemos ahí los signos de interacción entre el alimento y el envase, y si nosotros podemos fijarnos en este sector de acá, yo voy a poner la mano. Ahí se ve un puntito más blanco, ¿ya? Ahí lo tapo con la luz.
pero ahí se ve el puntito, ¿se alcanza a ver? Sí. Esa es la perforación, y si ustedes se fijan, se hizo en la zona de la doble costura. Voy a irme por la parte de afuera y observamos que es ahí, en la zona de la doble costura, donde se produjo finalmente la perforación del envase. Lo que se quise mostrar acá es algunos efectos de la corrosión en envases de hojalata. Bueno, continuando con los tipos de corrosión. Está la corrosión debida a productos ácidos con un pH de 3 a 5. La manifestación principal de este tipo de corrosión es la disolución por la acción del contenido de la lata, de los metales estaño y hierro que conforman la misma. Esta disolución se acompaña de un desprendimiento de hidrógeno que conlleva el abombamiento de la lata en ciertos casos. Esto puede llegar a conducir a la perforación de la lata, como vimos en el video anterior, y las manifestaciones secundarias que presentan es que pueden llegar a modificar el aspecto, color o el sabor del alimento. Siguiente. Tenemos la corrosión debido a productos ácidos poco ácidos con un pH de 5 a 7. En el caso de productos poco ácidos, el ataque del metal toma diferentes aspectos según los productos. Tenemos la sulfuración. Uno de los casos más frecuentes es la sulfuración, que se manifiesta por una marmorización marrón o azul de la hojalata en contacto con el producto y por la formación de manchas negras en los lugares en los que la chapa queda expuesta, sobre todo y a veces exclusivamente sobre la tapa que se encuentra arriba durante la esterilización. Luego el desestañado debido al óxido de trimetilamina. Este compuesto es muy oxidante. Está presente en ciertos pescados, sobre todo en ciertos periodos del año, y produce el desestañado rápido de las latas. La protección por un barniz antiazufre o impermeable es generalmente eficaz. Siguiente. Y tenemos la corrosión debido a nitratos y fosfatos. Las salazones, principalmente el jamón, contienen una proporción muy elevada de sal común, de nitrato y de nitrito de potasio, a menudo también fosfato de sodio. Estas diversas sales, sobre todo si aparecen en exceso o mal repartidos, favorecen el ataque de la hojalata en ciertos puntos de la lata. El empleo de un barniz impermeable constituye una buena protección ante este tipo de corrosión. Siguiente. Aquí tenemos los factores que influyen en el proceso de corrosión. Son muchos, en donde se debe de tomar en cuenta tanto las características del material sobre el que incide y el medio que rodea a este. A continuación se mencionan algunos factores considerados como los de mayor efecto sobre el proceso corrosivo. Tenemos la acidez de la solución, las sales disueltas, las capas protectoras. La corrosión se puede reducir con la existencia de capas que protejan su superficie. La concentración de oxígeno, también la temperatura. La velocidad de corrosión tiende a aumentar al incrementar la temperatura. Y por último, la velocidad del flujo. Siguiente. Bueno, ahora pasamos con la clasificación de los envases metálicos. Siguiente. Estos se llegan a clasificar según su peso y capacidad, según su sección transversal, según sus características especiales, según su construcción, el contenido del envase, su forma, su composición y otros. Mi compañera Puro Bustamante Jessica les va a explicar. Buenos días, o buenas tardes, ingeniero, compañero. Voy a continuar con la explicación de la clasificación de los envases metálicos. Comenzando con la clasificación según su peso y capacidad, se pueden clasificar en envases ligeros y envases pesados. Cuando hablamos de envases ligeros, nos referimos a aquellos cuyo espesor es inferior a 0,49 milímetros, demostrando también así que su capacidad es inferior a 40 litros. En los envases ligeros, por ejemplo, son muy conocidos lo que son los envases de aluminio, que son ligeros, como ser las latas de bebidas carbonatadas o cervezas, ¿no? En cuanto a los envases pesados, estos mantienen un espesor superior o igual a 0,50 milímetros
y su capacidad es mayor a 50 litros. En cuanto a los envases pesados, estos pueden estar constituidos ya sea de acero, chapa cromada, hojalata, y de acuerdo, obviamente, esto se clasifica de acuerdo a si son ligeros o pesados. Siguiente. Según el contenido del envase. Se puede clasificar según el contenido del envase. En cuanto a, pueden ser envases para conservas, que son para alimentos esterilizados, puede ser para bebidas, como ser cervezas, colas, refrescos, bebidas energizantes, como se observa igual en la imagen. Y también se pueden clasificar también para otros productos alimenticios, como ser jarabes, productos en polvos, leches y aceites. Y también puede haber envase metálico para productos no alimenticios, como ser cremas, zapatos y algunos otros cosméticos. Y para productos industriales, como ser lubricantes, pinturas, barnices, tintas y grasas. Siguiente. Otra clasificación es según su sección transversal. Aquí podemos ver que cuando decimos que se clasifican según su sección transversal, podemos ver que es redondo y tiene una sección transversal circular, como se observa ahí. Por ejemplo, en esas latas que se usan para sardinas o enlatados de choclo, que son tipo, por arriba son circulares, ¿no? A eso se refiere cuando según su sección transversal redondo, ¿no? Y cuando es rectangular, quiere decir que su sección transversal puede ser cuadrada o rectangular, como se observan en las imágenes. Y estas acá en sus esquinas son redondeadas. Luego se pueden clasificar también en oblongo. Tiene una sección transversal formada por dos paralelas unidas por semicírculos, que también se puede observar ahí en la imagen. Y también puede ser otra clasificación, ya sea porque es ovalado, que su sección transversal es elíptica. Y estas acá se pueden ver mucho en lo que son las latas de sardina también, latas de sardina planas, que es así tipo elipse, ¿no? Y luego está la trapezoidal, que tiene una sección transversal, trapezoidal en las esquinas, son redondeadas, y es tipo un trapezoide, ¿no? Pero sus lados son paralelos, y también las esquinas son redondeadas. Siguiente. Aquí podemos ver según su forma. Puede ser cilíndrico, y claramente porque se puede ver un envase que es en forma de cilindro, ¿no? O también viendo su sección transversal que sea circular, y se mantiene constante toda su altura. Y cuando es rectangular, su sección transversal es igual, son rectangulares y tienen esquinas redondeadas, y su altura también se mantiene constante. Y cuando es oblongo, igual se puede decir que son paralelas unidas por dos semicírculos, ¿no? Y se puede ver. Y también puede haber los que son los ovalados, esa que tiene forma de elipse también. Otra forma es la trapezoidal, que les expliqué en el anterior ejemplo también, que tiene sus esquinas redondeadas y es en forma trapezoidal. Luego está el tipo estuche, que tiene tapa de cierre por fricción, y su sección transversal puede cambiar de dimensión. En las otras, que es el tronco cónico, su sección transversal es circular, y esta puede cambiar de dimensión. Por ejemplo, ahí se puede ver que puede ser, la base puede ser más chica y la superficie más alta, ¿no? No se mantiene su altura constante. Y el tronco piramidal también es de una sección transversal rectangular, con esquinas redondeadas, y también cambia de dimensión, desde el fondo de la tapa hasta la superficie. Y luego otra clasificación es según sus características especiales. Pueden ser acuellados, que una de sus dos extremidades tiene una reducción ovaria, como se observa ahí,
el cuello, y luego también puede haber las que tienen un ensanchado, que su extremo superior es más ancho que el inferior. También podemos clasificarlas por acordonado, que esta se caracteriza por tener los cordones en la pared lateral, y esto le da mayor resistencia al colapso, ¿no? Y los cordones son esas líneas como rayas que tienen en la pared. Luego tenemos las que son soldados, que mayormente son los recipientes de 3 piezas, al cual se le han soldado los extremos de sus tapas correspondientes, y algunos presentan una perforación en la superficie. Y luego tenemos las deformables, que en este caso pueden ser también los tubos colapsibles, y varía su contenido ya sea con ligera presión manual o sobre su pared. Estos pueden ser deformables, ¿no? Un ejemplo de las deformables de estos colapsibles pueden ser los envases de colino, que cuando uno lo aprieta se deforman. Siguiente. Luego tenemos según su composición, esto es de acuerdo a la materia y contenido del hierro. Estos se pueden clasificar en materiales ferrosos y materiales no ferrosos. Cuando hablamos de materiales ferrosos, nos referimos a aquellos que contienen hierro como elemento base con bajos contenidos en carbono. Además, puede llevar pequeñas porciones de otros elementos. Y dentro de este grupo se encuentran la hojalata, la chapa cromada y, bueno, otros más. En cuanto a los materiales no ferrosos, nos referimos sobre todo a los envases compuestos de aluminio. Por ejemplo, como les decía al principio, los envases de bebidas carbonatadas o cerveza. Y, bueno, siguiente. Luego tenemos otra clasificación según su construcción. Esto está en función del número de piezas. Puede haber envases de 2 piezas que están hechos a partir de los componentes principales, que está formado por el fondo y la tapa, ¿no? Aquí se puede ver en la imagen que una de las piezas es el fondo y el cuerpo, ¿no? Es una pieza, y la otra pieza es la tapa. Y esta no tiene una costura lateral como la de 3 piezas, y no tiene doble cierre en el fondo, y son más utilizadas en cerveza y bebidas carbonatadas. En cuanto a las de 3 piezas, son recipientes hechos a partir de 3 componentes: el cuerpo del recipiente, y también está compuesto por el fondo y la tapa. Son 3 piezas. Y la parte superior e inferior del envase, que según el cuerpo, tiene doble cierre, ¿no? Tiene 2 dobles cierres en la base y en la tapa. Y se utilizan para frutas, para conservas de frutas, frijoles y demás. Siguiente. Aquí les voy a explicar un poco del proceso de fabricación para envases de 2 piezas. Jessica, vamos a parar por ahí la clase, por favor. Este tema de fabricación ya del envase lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿está bien? Ya, ingeniero, pero la próxima clase va a ser presencial. Conforme les dije, ¿qué fue lo que le dije a su grupo? El 9, ingeniero. El muestrario, y el 16, el laboratorio. Okay. Ingeniero, queremos hablar de eso. La próxima clase es digital, ¿correcto? ¿El viernes? Sí. Era el examen. Pero es 6 de mayo, ingeniero. Sí, digo que sería el examen. Ah, correcto. El viernes 6 es examen, ¿cierto? Sí. Bien, entonces nuestra clase va a continuar el día 9 de mayo, que es el próximo lunes, no el subsiguiente, de forma presencial. Y a partir de aquí usted va a poder avanzar junto con lo del muestrario, ¿ok? Está bien, ingeniero. Ingeniero, el día miércoles nosotros hicimos pedido de material para laboratorio. Queríamos hacer esa experiencia de corrosión, que tenía que tener por lo menos un plazo de 12 días. El problema es que recién ayer me avisaron de que esas esas tijeras cortalatas no tenían. En ese caso tendríamos que comprarlo, ingeniero. No necesita, lo podemos hacer con
con otro tipo de material, pero esa tijera, ¿por qué no la tienen si yo la hice comprar en el laboratorio? O sea, capaz no la encuentran. Eso me dijo ella que no tenía, pero que iba a buscar, y ayer me avisó, me dijo que no había. Insista, por favor, la tijera existe, pero como están tan desordenados, la administración no sé qué es lo que está pasando, allá es un despelote total. La tijera yo la hice comprar, existe, es como una tijera jardinera para cortar planta, pero solamente que es más dura, digamos, porque corta la hojalata, ¿ok? Por último, si no hay la tijera, lo cortan hasta con sierra, porque tampoco es del otro mundo. Ok, por favor, entonces nuestro examen está marcado para el próximo viernes 6. Nuestro examen va a ser presencial. Entonces, yo les voy a decir la sala, es el otro viernes. Acuérdense que el día lunes es feriado, entonces el examen es el día viernes. Yo les voy a subir el material de vidrio para que ustedes estudien y necesito el material de metal, de plástico. El examen es hasta plástico. El grupo de plásticos, ¿cuándo me va a entregar su video? El grupo de Laura, Ricardo, Karina y Sonia. Ingeniero, buen día. Ya está listo ya el video, si quiere. Lo que pasa es que falta de los laboratorios que dijo, que teníamos que sacar conclusiones. Sí. Sí, y eso tenemos que verlo todavía para el lunes está. El lunes es 1 de mayo. Sí. Por favor, hagamos lo siguiente. Escríbame al chat para que le dé la dirección y me entrega hoy el CD con todo el material, excepto el informe del laboratorio. Ese me lo va a entregar cuando saque las conclusiones, pero todo el material lo necesito de emergencia, porque faltan 8 días para el examen y sus compañeros necesitan estudiar todo el material. ¿Ok? Hoy me lo van a traer a mi oficina. No, ¿sabe qué podemos hacer? Hoy tengo clases yo en el 126, donde llevamos la clase de envases y embalaje. Por favor, me lo pueden llevar allá en la tarde a partir de las 2:30 hasta las 5, a más tardar. ¿Ok? Yo se lo llevo, ingeniera, que yo paso optativa con usted igual. Ahí está pues. Perfecto, excelente. Me lo lleva hoy para que yo pueda cargar todo eso hoy en la noche y les mando un mensaje por el WhatsApp para que ustedes ya lo tengan. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Miren, la clase que hemos visto hoy es una clase recontra importante. Los videos muy bien seleccionados, la explicación es clara, pero el tema es que no entra de la primera. ¿Ok? Es decir, ustedes tienen que revisar. La explicación ha sido rápida, pero ha sido clara. ¿Ok? Por favor, alguna duda, algo que ustedes quisieran en este momento preguntar que no está claro al grupo, a Shirley, Lucía, a Jessica, a Ricardo. Algo que no se haya entendido. La parte de práctica de evaluación visual y de control de espesores y calidad de chapas y demás, la vamos a hacer en el laboratorio. Es lo que yo repetí a su compañera que repita, pero la verdad que tenemos que verlo de forma práctica para fijar ese concepto. ¿Ok? Ingeniero, buen día. Buenos días. Para el laboratorio de nuestra exposición, que es envase metálico, teníamos la fecha que era el 16 de mayo. Pero hay un problema ahora, que salió la nueva fecha de referéndum y justamente cae el 16 de mayo, el lunes. El referéndum, ay. Ya, entonces eso, si es así, ahí sí que no nos van a dejar. Entonces vamos a tener que postergar eso una semana. Si estamos hablando de 16 de mayo... y el 9 continúan ustedes exponiendo, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. El 9 es el Entonces aniversario. lo vamos a tener que hacer el 23 de mayo. ¿Ok? De todas maneras, el 16 de mayo va a quedar libre. O sea, libre porque no va a haber laboratorio, pero como este grupo al final se ha tornado muy numeroso,
en la teoría el 23 de mayo es que tenía que comenzar a exponer el siguiente grupo, que es de papel y cartón, el grupo de Kelly y Romina. Entonces, le hablo al grupo de papel y cartón, Magalí, Yaneli, Romina y Kelly. Prepárense que ese día, el 16 de mayo, el día del referéndum, vamos a hacer clases virtual y van a exponer ustedes papel y cartón para que no nos atrasemos. En la teoría yo creo que va a ser así. No estoy seguro todavía, pero les estoy ya advirtiendo para que no los tome de sorpresa. Kelly, ¿recibieron el material que les mandé? Sí, ingeniero, lo recibí. Ya, súper. Entonces está bien. Prepárense. Podrían comenzar el 16 ya, porque el laboratorio tendría que postergarlo para el 23. Listo. Por favor, dudas de este material, de lo que estamos escuchando en la exposición de hoy. María José Araúz, ¿se encuentra en clases? Sí, ingeniero. Me encuentro. María José, cuénteme a ver, ¿cuáles son las propiedades de los envases metálicos? Nuestros compañeros más que todo explicaron que una de las tantas propiedades que tiene el envase metálico más que todo es que tiene hermeticidad, estabilidad térmica, una posibilidad de impresión, una calidad magnética, si no me equivoco, que fue lo que logré anotar de lo que dijeron. Está perfecto, está perfecto. También se habló, fíjese, de lo que es resistencia química y se habló también de versatilidad, ¿no? Esto quiere decir... resistencia mecánica. Correcto, correcto. Entonces, a ver, todas estas propiedades son válidas. ¿Qué habrá querido decir con calidad magnética? No sabría, ingeniero, sinceramente. Explícale bien lo que quiso decir. A ver, por favor, le pregunto al grupo, ¿qué significa cuando dijeron calidad magnética? Para ayudar a la compañera, básicamente con calidad magnética se refiere a que podemos separar fácilmente los envases desechados de otros desperdicios, ya que debido a su composición, estos se pueden atraer con imanes. Si yo pongo un imán sobre un flujo de basura, todo lo que sean envases de hojalata se atraen a él por esa calidad o por esa característica igual. Súper, clarito, eso es. Entonces, mire qué significa eso. Poniendo un imán, todo lo que es material ferroso se va a traer al imán. Usted lo va a separar, no necesita gente para que esté separando las latas, así como los plásticos, a mano. En cambio acá, con un imán, todo lo que es ferroso se va a prender al imán. En otras palabras, casi todinga las latas se van a prender al imán. ¿Cuáles son las que no se van a prender al imán? Las no ferrosas. Las no ferrosas es las latas de aluminio. ¿Ok? Acuérdense que su compañera hace ratito cuando clasificaba las latas, las clasificó también por ferrosas, no ferrosas, las metálicas, no metálicas. El aluminio no se va a prender, no es magnético. ¿Ok? Nos ha mostrado un video larguito pero impresionante de la historia de la lata, súper bonito. Fíjense que la lata hasta la baleaban con rifle para poderlas abrir, pero dijo en el video que la lata de aluminio era nueva. ¿Cuántos años tenía la lata de aluminio? De historia, 50 años, mientras que la de acero hasta 200. Imagínense ustedes la diferencia, ¿no? Entonces estamos frente a una lata tecnológicamente buena y es una lata que tiende a expandirse, ¿no? La lata de aluminio, ¿ok? Porque tiene otras propiedades interesantes. Continuemos, María José Araúz. Con ella estoy preguntándole, ¿correcto? Sí, ingeniero. María José, ¿pudo anotar cómo está compuesta una lata? ¿De qué está compuesta? Su composición, sí, ingeniero, está compuesta de 5 capas, acero base y acero libre, estaño metálico o estaño libre también es otra. Sí. Películas de aceite y películas de pasivación, si
si no me equivoco. Ok, fíjense, nos ha dado, a ella tomó nota de que tenía una composición en 5 partes. Acero de base, dijo aleación, por ejemplo, aleación de hierro, de estaño, estaño metálico también tiene la lata, tiene una película de pasivación y después algo que llamó película. A ver, ¿qué es una? Fíjense, la lata es una estructura de acero, ¿ok? Pero resulta que el acero tiene principalmente estaño que tiene hierro, ¿ok? La lata no puede ser estañada, puro estaño, porque causa problemas de toxicidad. Entonces, el poco estaño que tiene la lata lo tiene básicamente en la forma de aleación estaño-hierro y tiene que estar protegido allá adentro. Entonces se lo protege con lo que se llama chapa cromada, que es cromo. Pero sobre todo se coloca una película de pasivación. ¿Qué es una película de pasivación? Como su nombre dice, es una fina lámina que permite aislar lo que está dentro de lo que va a ir afuera. Por ejemplo, la impresión y la interacción de los pigmentos, las pinturas que se van a usar. ¿Ok? Entonces la película de pasivación sirve de un adherente, digámoslo así, para facilitar la adherencia de la parte externa de la pintura, de la litografía, y evitar la migración de lo que viene de adentro. ¿Ok? Y después ella dijo película. Película en el fondo es el barniz, es la pintura externa de la lata, que puede ser cualquier cosa, un pigmento, puede ser un barniz epóxico, inclusive a base de plástico, para darle impresión, para darle figura, para darle características de brillo. ¿Ok? Entonces, la lata, fíjense que caemos como si fuera también un plástico, no es una simple cosita. ¿Ok? Es un conjunto de láminas que en cierta manera están pegadas, ¿ok? Y que componen el concepto que llamamos de lata, ¿ok? Bien. Rubén Marucci, ¿me está escuchando? Sí, ingeniero. Ok, Rubén, a ver, cuénteme, ¿qué se le quedó a usted de la clase? Wow. A ver. Habló que habían varios tipos de latas o envases. ¿Se acuerda? En el fondo nombró 3 tipos de lata o envase. Le voy a ser sincero, no lo tomé mucha atención. ¿A nada de la clase? Sus compañeras han hablado durante 1 hora. ¿A qué parte tomó atención de la clase? Bueno, Rubén, para la próxima va a tomar atención ya, porque lo que pasa es que ahorita yo estoy haciendo control de participación en clase. Miren, cuando su compañera habló que habían 3 tipos de chapa. Dijo una que se llamaba de hojalata electrolíticas. ¿Ok? Y es que básicamente esas chapas que estábamos hablando hace un rato son pegadas mediante un proceso electrolítico de fijación de metales. ¿Ok? Generalmente esa chapa ahora ya no existe así como la han descrito con tantas capas. Existe un segundo tipo de lata que es la que más existe y se llama TFC. No sé si alguien tomó nota. TFC quiere decir Thin Free Steel, libre de estaño, lata delgada, libre de estaño. Debido a ese problema de toxicidad del estaño, que inclusive habla en la parte histórica del video, ahorita las latas se están haciendo libre de estaño. Se les pone una chapa cromada. El cromo es inerte, no como el estaño es tóxico, y en el fondo nosotros tenemos una lata TFC, Thin Free Steel, libre de estaño, y esa es la lata que generalmente se usa
Ahora, entonces ya no tenemos lo que yo estaba hablando hace rato con su compañera, ya no tenemos latas con estaño metálico, con aleación hierro, fierro, con hierro y con estaño, sino que básicamente es libre de estaño y lo que nosotros le ponemos es básicamente cromo, entonces la chapa cromada, ¿ok? Y la tercer tipo de lata que habló su compañera es de aluminio. Entonces, miren, tenemos lata electrolítica, que son latas que tienen posición de metales dentro, con sobre todo, digamos, estaño metálico por electrostática. Son latas poco comunes. La segunda, las TFS, las latas libres de estaño, y las terceras, las latas de aluminio. Entonces, las que más se usan son chapas cromadas y las latas de aluminio. Y las latas con estaño o con esas capas que estábamos hablando, cada vez existen menos. ¿Ok? Entonces la lata se ha modernizado mucho. Al no tener estaño, ya no tenemos posibilidad de migración, de toxicología. Es la llamada chapa cromada. ¿Ok? Y las de aluminio, que son altamente usadas por su conductividad térmica. ¿Ok? ¿Cuáles son las partes de una lata, Rubén? ¿Pudo escuchar esas partes de una lata? No. Bueno, ¿alguien me lo quiere ayudar a Rubén? ¿Cuáles son las partes de una lata? Las partes de una lata, fíjense que hasta se parecen a las partes del vidrio. Principalmente lo que nosotros tenemos es lo que se llama el cuerpo de la lata o el cilindro, ¿ok? Y el cuerpo o cilindro está unido con dos partes, lo que nosotros llamamos la base y lo que llamamos la tapa. Pero resulta que ellas nos han hablado de otras partes más. Por ejemplo, ella habló de los remaches. ¿Qué son los remaches? Es la unión entre la base y el cuerpo, o entre la tapa y el cuerpo. Ella habló de remache, ¿ok? Habló también de lo que se llama el área de soldadura. Fíjense que el cilindro, la parte más larga de la lata, está unida, está costurada. No es como un vidrio que es solo un cuerpo. La lata tiene una costura en el medio, en la lateral. Fíjense ahorita si tienen una lata a mano, denle una mirada. Una lata de chapa cromada o una lata estañada tiene una costura. Entonces, esta es otra parte de la lata que se llama soldadura. ¿Ok? Entonces, esas 5 partes componen una lata. Una lata de chapa cromada o de acero. Pero una lata de aluminio no tiene costura. Una lata de aluminio en el fondo tiene solamente 2 partes. La tapa y el cuerpo y la base, que están todos unidos. En el proceso de fabricación, que es donde yo la paré a Jessica, ella va a hablar de eso. ¿Ok? La próxima clase. Bueno, voy a parar la clase porque estoy atrasado para la siguiente clase. Muchas gracias a todos. Entonces, el próximo viernes tenemos examen de la primera parte de la materia. Va a ser presencial. Estén atentos. Por el WhatsApp les paso la sala y dónde va a ser. Durante la semana pueden consultarme sus dudas, sus aclaraciones. El medio para hacerlo es mediante la plataforma. Usen el chat, pregúntenme lo que no se entienda. ¿Ok? Tenemos 8 días para poder estudiar. El lunes es feriado. ¿Alguna cosa más, muchachos? Bueno, el grupo de los metálicos está yendo bien. ¿Ok? Sigan así. Diga. Nos comentaba que, no estoy muy seguro, pero dijo en la última clase presencial que el examen usted no iba a dar algún ejemplo, como algunos plásticos. Nosotros tenemos que adivinar qué tipo de plástico es o de qué manera es, ingeniero. Sí. Yo durante el examen puedo pasar algunas muestras. En este caso puedo pasar muestras de vidrio y puedo pasar muestras de plástico. ¿Y qué es lo que yo quiero que usted me diga? Lo que yo le voy a preguntar. Yo no le voy a preguntar nada del otro mundo. Usted no tiene que adivinar.
usted tiene que asociarlo a la teoría. Yo podría pasar una muestra y que usted me describa las partes de la muestra, que usted me diga el tipo de material con el que está hecho, me dé las características, las propiedades del material, ¿ok? Siempre basado en la teoría. Entonces yo puedo pasar muestras y usted tiene que decirme. Si yo le paso una bolsa de plástico, usted no me va a decir esto es una bolsa, ¿no? Yo espero que usted ya me responda a la altura de quien ya estudió al menos los conceptos básicos de plástico, ¿ok? Yo ya sé que es una bolsa. Entonces yo puedo preguntarle algunas cosas de la propiedad de la bolsa, ¿ok? Entonces usted debería al menos identificar las propiedades de los plásticos, reconocer los tipos de sacos que existen, ¿ok? Los tipos de película que existen basado en la teoría para que usted me responda basado en la muestra que está viendo. Importante la pregunta de José Carlos, ¿ok? Gracias, ingeniero. Por lo tanto, también, si ustedes quieren volver a mirar el muestrario de plástico, pídanle por favor al grupo de plástico y al grupo de vidrio y pueden reunirse durante la semana y volver a revisar todo el muestrario. Tocar, mirar, ¿ok? Para eso es el muestrario, para estudiar, ¿ok? Entonces, por favor, preocupémonos para estudiar, ¿ok? Es eso. Y cualquier duda, pregúntenme. El chat es para preguntar, ¿ok? Entonces, hay varios que me han preguntado, pero ponen de forma privada la pregunta. Entonces, yo les respondo privado, digamos. Pero mejor si ustedes ponen para que todo el mundo vea la respuesta. Y yo voy a responder las preguntas y respuestas. Gracias, muchachos. Cuídense, que tengan un buen feriado. Chao, chao.